Hola. Ah, no, ¿Bien y tú? yo no. Ah, bueno. Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en las tertulias de Ejercer la Economía. Para los que están acá por primera vez, tratamos de hacer 2 por semestre y es un espacio que ya salió, digamos, hace varios años en la facultad, precisamente por la preocupación de que a veces los estudiantes solamente tienen contacto o solamente tenían hace mucho tiempo contacto con un tipo particular de economistas, que son los economistas, digamos, académicos, obviamente los profesores. Entonces, la idea, digamos, es de estos espacios es invitar egresados y egresadas destacados en distintos sectores para que ustedes exploren, digamos, diferentes maneras de ejercer la profesión. Si habrán visto en la invitación que les mandamos, ahora siempre en las tertulias aparece un loguito que dice Plan EIE, que ese es el plan de emprendimiento de empleabilidad, y les explico rápidamente, digamos, como por qué surgió eso y cómo esto encaja, digamos, dentro de ese plan. El plan de emprendimiento de empleabilidad surgió como una iniciativa de ingeniería con el CTP, porque uno de los resultados de las encuestas de bienestar mostraba que una de las mayores fuentes de ansiedad de los estudiantes al terminar la carrera, digamos, como la preocupación por cómo hacer el tránsito al mercado laboral. Entonces, eso motivó, digamos, como que la universidad empezara a pensar, digamos, en experiencias curriculares a lo largo de toda la carrera que le ayuden a uno a pensar en un perfil profesional desde temprano. Entonces, ya están terminando, buenísimo que vengan a estos espacios y se enteren, digamos, de qué hacen nuestros egresados. Los que traemos acá a las tertulias siempre son egresados uniandinos, no, digamos, economistas de cualquier otro lado. Y quienes están más chiquitos y nos ayuden a regar la voz, pues buenísimo que lo hagan. Estas cosas no son solamente para el final de la carrera. Si ustedes, por ejemplo, la trayectoria de María Alejandra les parece fascinante, ustedes dicen, eso es una vaina que yo quisiera hacer, empiezan a pensar cómo me preparo para llegar allá. Eso es una cosa que es muy buena tenerla clara desde el principio. Así uno llega, por ejemplo, al ciclo electivo y en el ciclo electivo uno tiene mucha más información sobre qué materias meter y no simplemente metí esta porque me parece el horario más bacano, sino si yo quiero tener una carrera, digamos, parecida a la de tal persona que vino acá a hablar con nosotros, es un espacio para preguntarle a esa persona cómo para prepararse para llegar allá y eso le ayuda a uno, digamos, a aprovechar mejor, digamos, el pregrado como tal, el plan de estudios como tal. Entonces, nada, sin más preámbulo, María Alejandra es amiga cercana, tuve la gran oportunidad de trabajar con ella en el CEDE hace ya muchos años. Eh, María Alejandra tiene una trayectoria súper interesante. Ella empezó, como les dije, pues en el CEDE y también trabajó en Desarrollo al principio. Ella misma en ese momento creía que de pronto el camino de la investigación iba a ser su camino. Entonces yo creo que eso va a ser interesante, como que les cuente cómo terminó en el sector privado, etcétera. Em, y recientemente pues ha tenido unos puestos súper buenos en el Banco Falabella, sobre todo sector privado y financiero, Banco Falabella, en el Boston Consulting Group, y ahorita está en TransUnion como vicepresidenta de Desarrollo de Negocios, se llama, para América Latina. Entonces, lo menciono porque muchas veces los estudiantes, digamos, tienen como esta percepción de que carrera en el sector privado y carrera en el mundo de la investigación son mutuamente excluyentes. Y María Alejandra es justamente una persona muy chévere para poder hablar de qué le sirvió de su experiencia en investigación como asistente en el CEDE, como profesional en desarrollo, qué le pudo haber servido, digamos, para su carrera más adelante en el mundo laboral y cómo perdón, en el sector privado y cómo se preparó para llegar allá. Entonces, son solo unas ideas para que lo tengan en cuenta. Obviamente, mil gracias a Isabela, que además aceptó ser la moderadora muy encima. Entonces, muchas gracias porque la otra persona que nos iba a ayudar se enfermó a última hora. Entonces, mil gracias, Isabela. Ya le paso aquí la palabra y obviamente, digamos, la idea es que intervengan, digamos, cuando quieran. Vale, muchas gracias. Entonces, bueno, primero me gustaría saber un poquito como acerca de a qué te dedicas, qué te apasiona, tanto en, pues, qué te apasiona en el sector laboral, pero también qué te apasiona a ti como persona. Bueno, pues les cuento. Yo hoy trabajo en TransUnion.
que es una empresa de datos. Entonces, lo que hacemos en TransUnion, no sé si han oído un buro de crédito o de pronto han oído a una empresa de datos que tenemos una visión multidimensional de los colombianos y cuando ustedes van a sacar un crédito, un celular, las empresas que tienen vínculo con nosotros les damos o un score, un modelo analítico para que puedan entender, digamos, nuestro fin último es cómo hacemos nosotros para generar confianza entre los consumidores y las empresas. Digamos, ese es como del lado de trabajo que me apasiona a mí de la parte laboral, pero un trabajo donde aprenda mucho. Entonces, por eso creo que he pasado por muchas vidas profesionales. A mí me encanta aprender, me encantan los retos, me encantan las cosas que tengan datos, que uno pueda tomar decisiones a partir de los datos estructuradas. De la parte personal, bueno, y también trabajar en un sitio donde la gente me inspire. Entonces, digamos, yo soy una persona que me gusta un montón y creo que eso hace parte ahorita que hablemos más de investigación y demás, mucho la interacción con la gente, con los equipos, de sentarme a hacer lluvia de ideas, cómo podemos hacer las cosas diferentes, hacer que las cosas pasen, liderar equipos que no necesariamente son míos, sino cómo los empujo por un resultado. Y del lado personal les diría, les estaba contando, nosotros compartimos en el sello, yo no estaba ni casada en ese momento, soy casada y tengo 3 niños chiquitos, tienen 1 año, 2 y medio y 4 y medio. Entonces, pues me apasiona poder estar con ellos, con mi esposo, hacer planes, mostrarles como el mundo a través de ellos, a mí me parece apasionante. Entonces te diría como eso de lo profesional y de lo personal. Vale, muchísimas gracias. Y también pues ahorita entendiendo que también tienes 3 hijos chiquitos todos y pues tienes un cargo muy bueno en TransUnion, ¿cómo es un día laboral en tu vida? ¿Cómo haces para balancear todo? Pues yo siempre he sido un poco psicorrígida y planeo todo. Entonces, digamos, para yo poderme ir a trabajar, y también, digamos, eso fue una decisión, y para las que son acá mujeres, que uno piensa que le falta mucho para decir si quiere ser mamá o no, pero siempre va a haber una decisión de yo quiero ser mamá trabajadora cuando uno ya tiene hijos, o quiero ser mamá a tiempo completo por no sé, los primeros años y después trabajar, o quiero ser mamá a tiempo completo toda la vida. Yo pasé por esa decisión cuando volví de licencia el primero. Después me di cuenta que definitivamente soy mamá trabajadora, entonces creo que esa fue la primera decisión que tomé. ¿Y cómo hago, digamos, un día normal? Tengo la logística, son 3 muy chiquitos, entonces, digamos, tengo ayuda en la casa y además tengo o mi mamá o mi tía que me ayudan. ¿Cómo protejo yo los espacios con ellos? Porque también quiero ser mamá trabajadora, pero presente, que es todo un dilema de cómo hago que esto funcione. Entonces, por las mañanas, mi esposo y yo, que mi esposo también trabaja a tiempo completo y también le gusta la presencialidad, alistamos a los niños. O sea, alistar a los niños es a los 3, bañarlos, vestirlos, desayunar con ellos. Tenemos a alguien que nos ayuda a hacer el desayuno en la casa, pero digamos, los alistamos y sí o sí los llevamos al jardín, a los 2 grandes, porque la chiquita todavía no está en el jardín. Entonces los llevamos al jardín. Para que yo no los lleve al jardín a mi esposo es porque de verdad hubo algo, me toca viajar una vez al mes afuera de Colombia, entonces pues sí me toca. Pero digamos, eso para mí es casi que inamovible. Después me voy a la oficina, que queda en la 100 con séptima. Nosotros tenemos híbrido, que creo que esa es una súper ventaja que cuando nosotros salimos al mercado laboral no existía. Pero a mí me gusta mucho ir a la oficina. Me gusta la flexibilidad, si tengo que ir al pediatra, si tengo una cita mía, si quiero venir acá. Entonces, eso es chévere, pero yo me voy a la oficina, trabajo desde las 8:30 que llego a la oficina. Generalmente no almuerzo, la razón es porque la empresa tiene mucha virtualidad y como yo trabajo con países de la región que no tienen el mismo horario, me sirve que, por ejemplo, Chile a nuestra hora de almuerzo ya volvió a almorzar. ¿Y por qué hago eso? También para proteger las tardes con los niños. Entonces yo me desconecto a las 5:45, que se va la niñera, me dedico a ellos esa última parte, los ayudo a comer, a empijamarnos, leemos, siempre leemos por la noche, que es como también el vínculo que tenemos, y los acostamos a dormir. Entonces, digamos, así es que hago que funcione, es pesado, pero pues me divierte y pues hasta ahora vivo cansada, pero bien. Y en tu posición actual en la empresa, ¿a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es tu rol tuyo como? Bueno, entonces mi rol, digamos que TransUnion está dividido, está toda la región LATAM y tiene un paso que es Colombia, que es el 50% del negocio, y el otro 50% lo hacen 9 países, que incluye Chile, México, República Dominicana, Guatemala y otros países centroamericanos. Mi rol está enfocado en la parte que no es Colombia, por eso tengo que viajar, y la parte sobre todo no comercial. Hay una persona que está encargada de sentarse con los clientes, generar el revenue. Yo estoy encargada de todo lo que no es comercial. Es cómo me aseguro de que todos los equipos regionales
estén priorizando y estén haciendo las cosas que necesitamos en la región para llegar a los objetivos. Entonces, un día normal mío, por ejemplo, hoy, tengo dos grandes cosas. Uno es hacer seguimiento y estructurar proyectos de transformación grandes. Entonces, ahorita tenemos uno en Chile, uno en República Dominicana, uno en Guatemala. Entonces, yo me tengo que asegurar, como son proyectos de transformación, de cómo alineamos equipos multidisciplinares para que funcionen las cosas. Entonces, esos son los proyectos, son mucho más estructurados. Primero es como cualquier cosa, hago un plan de trabajo, me siento con los equipos, miramos cuáles son los tiempos, cuál es el presupuesto y después hacer seguimiento a ese plan. De hecho, a las dos tengo seguimiento de uno de esos grandes proyectos de Chile. Y el otro pedazo es el día a día, que yo creería que es lo más interesante. Y es todos los días hay algo que o no salió bien o tiene oportunidades de mejora o hay zonas grises que nadie sabe muy bien qué las hace. Entonces yo me siento con los equipos, otra vez puede ser el equipo de producto, el equipo de operaciones, el equipo de tecnología, para ver cómo hacemos que las cosas funcionen y funcionen mejor. Entonces, no tengo como un día típico y creo que eso es lo que a mí me gusta de todos los roles que he tenido y no es un rol que tenga que hacer siempre lo mismo, sino que tengo que ir viendo y priorizando un montón de todo lo que tengo que hacer, pues se me generan, son 9 países, de todo lo que tengo que hacer, que es lo que genera un mayor impacto y ahí me meto y lo estructuro y muchas veces lo estructuro y veo que los equipos van bien y digo, listo, arranque usted, hágale. Hay otros que de pronto me quedo un poquito más metida, entonces es como un rol como muy maleable, como muy flexible. Listo. Aparte de esa flexibilidad que tienen los trabajos y esa oportunidad de aprender en todos, ¿qué otra decisión ha guiado tu trayectoria desde que te graduaste del pregrado hasta donde estás ahora? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué factores han influido para decidir qué hacer con tu vida después de graduarte? Pues la verdad, hay un pedazo grande y es como que no, seguramente no es lo que uno haría decir, pero es un poco ir con el flow. O sea, si ustedes me dirían, yo en el momento en el que estaba en la posición de ustedes, yo decía, bueno, ¿y qué quiero hacer? Un trabajo que me haga feliz, eso vamos a decir todos, pero yo qué quiero hacer, en qué me veo, y mi tema fue que yo nunca me vi 100% en nada, o sea, o me veía por raticos en cosas. Entonces yo empecé haciendo investigación y era muy feliz, o sea, en verdad a mí me encantaba, me parecía chévere. Acá en el CEDE yo trabajé primero en desarrollo, después en el CEDE con Ana María Ibáñez, y cuando todos, que Santiago podrá decir, decimos todos los que fuimos asistentes, no, yo voy a hacer un doctorado en economía. O sea, eso uno ni lo piensa, eso es como, no sé, primer semestre, segundo semestre, soy asistente y después hago el doctorado. Y Ana María fue la que me dijo, oye, ¿tú estás segura si quieres hacer un doctorado? Para mí fue como yo le dije, ¿tú crees que yo no soy capaz? Me dijo, no, no es eso, pero pues piénsalo bien, yo creo que a ti también te gustan otras cosas. En ese momento me fui con mi ahora esposo de viaje y dije, bueno, pues de pronto como que no, pues puedo ensayar otra cosa. Entonces, creo que muchas cosas, por ejemplo, si yo no hubiera trabajado con Ana María y Ana María no me hubiera hecho dudar, quién sabe, yo de pronto estaría, no sé, si haciendo investigación. Entonces, yo creo que hay un pedazo mucho que es como no sé si es suerte o coincidencia que lo va llevando a uno como por el camino. Entonces, creo que planear con tanta anticipación. Y lo otro es que para mí los datos siempre me han gustado mucho. Me han gustado trabajos que me sienta muy retada y me han gustado trabajos donde tenga que ponerle estructura a lo que no hay. Entonces, coger un tema, de mis últimas 3 posiciones, todas han sido nuevas, no existían en las empresas. Entonces, para mí, coger algo que no existe, incluida esta actual, algo que no existe y montarlo de ceros, entender, sentarme con la gente, estructurarlo. Entonces, yo creo que para mí, diría que ha habido un pedazo que es como la vida te va llevando y si quieren ya les cuento cómo termina el sector privado, pero la otra es algo que me sienta retada, que disfrute. O sea, de verdad, mis lunes, no les diría el 100% de los lunes, pero uno que los lunes le cuestan. A mí los lunes también me parecen chéveres, o sea, digo, bueno, voy a hacer esto que no hice. Yo creo que un trabajo, sí, todos los lunes uno dice el domingo anterior, uy, no, esto de pronto no es por ahí. Los datos, a mí siempre me gustaron los datos, estábamos hablando antes, a mí econometría toda la vida me encantó, pues por eso además hacía econometría cuando era asistente de investigación. Y como trabajos que tengo mucha relación con la gente y mover equipos que no son míos. Entonces yo creo que uno lo va, digamos, como diría que eso es lo que ha guiado como mi camino más que cualquier cosa. Y si quieres de una vez les cuento por qué terminé. Dale. Entonces, haciendo investigación, estaba Ana María, me dijo, ¿tú estás segura? Le dije, bueno, pues de pronto no. Entonces yo me puse a ver programas y dije, no, como que me suena maestría en políticas públicas. Porque me parecía chévere, otra vez por los datos, porque yo decía, esto es una forma en la que yo puedo medir el impacto de políticas y ver si están funcionando o no están funcionando. Eso me gustaba a mí mucho. Pero, entonces, listo, me fui a hacer la maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago. Y estando allá tuve otro de esos momentos y es, bueno, pero ¿yo a qué me voy a dedicar?
¿Por qué? Porque a mí, y eso es de gustos, a mí el sector público como que eso sí nunca me llamaba la atención. Pero entonces dije yo con una maestría en políticas públicas, como a dónde, y en ese momento me gustaba mucho social impact, pero no había mucho, si uno no tiene como experiencia en el sector privado, es difícil que a uno lo contraten en ese sector. Entonces, como que no veía mi futuro, y en ese momento, otra vez mi ahora esposo, él estaba haciendo el MBA al tiempo en Chicago, y me dijo, pues empieza a ir a unas clases conmigo a ver si te gusta. Dije, bueno, pues nunca lo había pensado, pero hoy empecé a ir, me pareció chévere, apliqué y terminé haciendo un MBA. Eso es como otro, como les digo, es como nunca fue planeado que yo hiciera un MBA. Y estando allá, o cuando uno tiene que decir en qué quiere trabajar, como yo no había trabajado en el sector privado y no sabía qué me gustaba, dije, bueno, pues consultoría, que consultoría es como el camino que le recomiendo un montón. Si uno no sabe muy bien qué quiere hacer, uno le enseña, la curva de aprendizaje es muy, muy empinada. Uno aprende de industrias, de cómo gestionar gente, de estructurar proyectos. Entonces me fui a hacer consultoría, pero ya cuando estaba en consultoría, y creo que también cuando estaba haciendo investigación que me gustaba mucho, yo siempre quería tener un impacto y las investigaciones tienen un impacto grande en el mundo. Por ejemplo, yo con Ana María trabajaba en el tema de conflicto armado y en ese momento el proceso de paz, incluso como que se lo llevaron y lo presentaron, pero yo decía, yo quiero tener un impacto más tangible, o sea, más tangible. En consultoría pasaba un poquito lo mismo. Entonces, en consultoría uno estructura, uno presenta, habla con el cliente, entiende, tiene un plan, pero uno no ejecuta nada. Entonces yo dije muy rápidamente en consultoría y pues de BCG yo aprendí muchísimo, pero dije, quiero más, quiero ejecutar más, esa es la otra cosa, sentir emoción en el trabajo. Entonces, en consultoría la emoción es un poco, le va a presentar al cliente y espero que le guste, pero en el mundo real se cayó el sistema, ¿qué vamos a hacer? Me renunció esta persona y ahora ¿qué hago? Entonces ahí busqué cómo cambio algo que pueda ejecutar más. Me fui a un rol de estrategia en Banco Falabella. Me gustó un montón, yo no conocía, para mí el Banco Falabella era la tarjeta que uno usaba cuando iba a Falabella y ahí conocí todo el mundo financiero. Es más, como cuando les digo que uno no planea mucho el sector público, nunca entré, uno nunca puede decir nunca, pero yo siempre dije, en cualquier industria quiero trabajar, menos el sector financiero. ¿Por qué? No sé, pero como que no me llama la atención. Y ahora, pues, terminé en el banco y en el banco santé otra vez estrategia y decía más ejecución. Terminé la experiencia del cliente en plena pandemia, que eso sí ya fue la ejecución, pues, en su mayor punto. Y ahí me quedé en roles y fui descubriendo como que mi camino son roles que son de un alcance muy amplio, donde tengo que empujar equipos que no son míos hacia un objetivo, y que no es un rol necesariamente muy estructurado. Entonces, eso fue como mis 3 vías. Siempre digo que tengo 3 vías laborales, quién sabe si me falta la cuarta al sector público, pero tengo investigación, tengo consultoría y ahora tengo sector privado en el sector financiero. Listo, gracias, súper interesante. Y una pregunta, entonces, tú que has pasado por tus 3 vidas, ¿qué tan importante consideras que es la teoría que nosotros vemos? Digamos, nosotros tenemos ahorita muchas clases que son muy teóricas y que uno se sienta y dice, no, pucha, ¿y para qué me sigue eso? Este modelo que y uno sale de esa clase a la otra que te enseña otro modelo y te dicen, no, pues esto es teórico y no pasa en la vida real, pero pues es así. Sí, entonces, ¿tú cómo ves eso aplicado? ¿De qué te sirvió? ¿Qué tan importante lo consideras? Pues yo les diría la misma pregunta que uno le hace en el colegio de los niños cuando son chiquitos y trigonometría, ¿a mí para qué me sirve hacer eso? O álgebra. Pero digamos, yo lo que les diría es que ustedes vayan a ver el modelo específico que ven en algo, excepto, no sé, econometría, si ustedes van a hacer investigación, pues que ustedes lo vean y lo vayan a aplicar, no va a pasar. O sea, eso no va a pasar y digamos, es la realidad. Pero porque siento yo que es muy importante y lo volvería a hacer y volvería a estudiar economía en los Andes toda mi vida. No digo en los Andes, pues porque soy de acá y soy mega fan, no porque no conozco las otras. Pero sí es porque yo sí creo que a uno le da una estructura mental, que te sirve para toda tu vida profesional. O sea, aprender esos modelos, aprender por qué el supuesto A me lleva a un resultado B, esa forma de pensar, sí creo que te la da economía. Lo que aprendimos acá, por más que tú no y creo que también ese es el gusto, y yo miro, digamos, a todos mis amigos de la universidad con los que me sigo viendo un montón, y creo que todos estamos en roles súper diferentes, pero al final es ese tema, es cómo yo cojo la realidad, la estructuro, de una manera como muy disciplinada, miro los datos y tomo decisiones. Entonces, que vayan a usar los modelos específicos, a menos de que hagan investigación, y se vuelvan profesores, seguramente no va a pasar la mayoría de cosas, pero sí les genera una
estructura mental, que creo que en el mercado laboral es como las cosas que uno más busca cuando está buscando personas para los trabajos y para los equipos de uno. Listo. Y ahora volviendo al mercado laboral. Entonces, pues uno ahorita se gradúa y ese cambio es duro, como de mercado laboral, o pues ya sea graduarse, hacer el pregrado, el posgrado y graduarse del posgrado. Entrar al mercado laboral, pues a mí me parece algo muy duro. ¿Qué consejos nos darías tú para ingresar a ese mercado? ¿Qué habilidades consideras que son muy importantes para poder, pues, exitosamente entrar? Lo primero que yo diría, yo creo que es tomárselo con calma. O sea, yo creo que uno se angustia un poco a veces más de lo que toca, la verdad. Y yo creo que desde que uno tenga pensado que sí creo que es un proceso juicioso y disciplinado el tema de buscar trabajo. O sea, no es como que no le va a caer del cielo porque tampoco va a pasar. Pero yo sí diría es como tener varias opciones de lo que creen que les gusta y como les digo, uno puede empezar a trabajar y a los 2 meses dice, no, esto como que no es. Entonces yo creo que les diría es, pues primero no hay que angustiarse y segundo, sí es pensar a ustedes qué les gusta. Así como yo estaba desde el principio clara que por ejemplo a mí el sector público no me gustaba, de pronto en el camino me hubiera arrepentido, hubiera cambiado, pero si es, tengan un par de opciones de cosas que les gustaría hacer y miren cosas que no les suenan mucho, porque de pronto por ahí es. Y creo que eso me ha pasado a mí con el sector financiero, con Banco Falabella, cuando uno se mete a entender las cosas, de pronto se da cuenta que le gustan más de lo que pensaba. Entonces yo les diría, pues no angustiarse, pero sí tener muy pensado varias opciones y meterle la ficha a los procesos. O sea, yo creo que, y yo que entrevisto también personas y en todos los trabajos como que he entrevistado, yo creo que hay un punto súper importante que suena muy obvio, pero cuando uno ya está entrevistando no es tan obvio, es la preparación para las entrevistas. La preparación para las entrevistas quiere decir, lean de la empresa, piensen por qué les gusta el rol, porque les interesa, porque se sienten retados. A veces llegan a las entrevistas y es como si no es la misma respuesta que hicieron para, no sé, una empresa de retail, la están haciendo para una empresa de telecomunicaciones. Entonces yo creo que sí es como tomarse el proceso en serio y como decir, pero pues sin angustiarse. Entonces yo creo que eso es lo que yo diría y estar abiertos a que todo puede pasar en el camino. A mí me puede no gustar, a mí me puede cambiar, de pronto me doy cuenta que es por este lado y decidir para allá, pero sí creo que un poco es mi lema en la vida, es como con disciplina y como con estructura, yo creo que no hay por qué tener tanto miedo. Y yo extraño mucho la universidad, yo creo que mis años más felices, todo el mundo le estamos diciendo ahorita, todas las mamás siempre le dicen a uno, no, esa es la mejor época, ahora que soy mamá, cuando mis hijos crezcan, obviamente les voy a decir que es la mejor época también, pero trabajar es chévere, o sea, de verdad, si uno consigue, y si no es, si el primer trabajo no es, pues de pronto no pasa nada, o sea, busquemos otras opciones, el mercado laboral es enorme, y ahora con todo, digamos, la virtualidad, hay muchas opciones, entonces yo creo que es más como hacer un proceso juicioso y prepararse para las entrevistas, más como que tener, como angustiarse o que no sea chévere, es chévere. Listo, gracias. Y ahora, a ti, ¿cuáles han sido los mejores consejos que te han dado? Tanto a nivel laboral como académico, personal, ¿cuáles nos compartirías? Pues yo creo que no fue un consejo directo, pero creo que el de Ana María de ¿estás segura que lo quieres hacer? Yo creo que uno a veces, muchas veces se deja llevar por el flow. Entonces, por la industria o porque todo el mundo dice que se va a ir, no sé, a tal empresa, tal. Entonces, yo creo que tomarse el tiempo de respirar y darse una pausa y decir, bueno, ¿será que como que por este lado sí es? Entonces, yo creo que ese sería uno. Em, el otro es, ese ya es un poco más, pero es como rodearse de gente que lo inspire a uno y del que uno pueda aprender. O sea, yo en mi trabajo, y cuando me preguntabas yo qué hago en mi trabajo, muchas preguntas. A eso me dedico yo casi. Hacer preguntas y preguntas que nos ayudan a solucionar los temas. Entonces yo creería, hubo otro que me dijo un jefe y es, rodéate y haz muchas preguntas. Creo que ese es de los grandes consejos. Es, tú no estás, yo no sé si han oído esa típica frase, pero como si tú eres el que más sabe en la sala de juntas, pues de pronto no es el sitio en el que deberías estar, porque uno debería estar rodeado de gente que experta en muchos temas y que nos puede al desarrollo de uno más que uno ser experto en todos los temas. Y la otra, disfrutarlo. O sea, de verdad, yo creo que en mis trabajos, mi primer jefe en Banco Falabella, que era el presidente del banco, que era un español, él me acuerdo que decía, pues yo disfruto, o sea, disfrútenlo, pues sí, se cayó el sistema y perdimos un montón de transacciones, pero esto es chévere, o sea, disfrutarlo. Entonces yo creo que yo diría como que esos tres, uno dar la pausa y decir, uno a veces se deja llevar como por uno mismo, ni siquiera por nada más, sino por la inercia. Entonces yo creo que ese que fue Ana María.
El otro, hacer preguntas, muchas preguntas en los trabajos, yo, la verdad es que yo era un poco grinch, yo me sentaba en última fila y no hablaba, pero hacer preguntas creo que es lo que lo lleva a uno en las clases, en los trabajos, y la tercera es disfrutar, o sea, trabajar, a uno nunca le va a gustar, bueno, esa es la otra, uno nunca va a encontrar un trabajo que te guste absolutamente todo, todos los días. Hay pedazos de mi trabajo que a hoy, pues que digo, "Joder, no puede ser", pero si en la gran mayoría de cosas te gustan, en la gran mayoría de días, creo que es el camino correcto. Entonces también no tratar de encontrar, y eso de hecho me lo dijeron hace muy poquito, una otra mujer trabajadora ya con mucha más experiencia que yo, porque yo le dije, a mí me encanta mi trabajo actual, tiene que tengo que viajar una vez al mes y pues tengo niños chiquitos y todavía me da durísimo, llevo 6 meses viajando cada mes y me da duro. Y me dijo, sí, pero tienes que ser consciente que nunca vas a encontrar un trabajo donde lo tengas todo. Y eso es verdad. Puede ser cuando, si te gusta todo, entonces de pronto te hacen ir todos los días a la oficina. Si es flexible, entonces de pronto no te gusta, no sé, que tienes un corporativo que te pone muchas reuniones. Entonces yo creo que buscar la perfección tampoco lleva mucho a nada. Listo, gracias. Y yo tengo otra pregunta, porque a mí también me pasa que, digamos, yo digo, no, el sector financiero no es el mío. ¿Cómo terminaste ahí? O sea, si tú sabías que no, ¿por qué terminaste en el Banco Falabella? ¿Y por qué aceptaste y por qué aplicaste en primera instancia? La verdad fue, yo lo que quería cuando iba a salir de consultoría, más que un trabajo, o sea, una industria, una empresa, yo quería un rol. Yo dije, yo quiero mi transición de consultoría al sector privado. Creo que como lo más suave y que me gustaría a mí, como lo más, sí, smooth, es estrategia. Entonces yo quería un rol de estrategia, eso yo lo tenía claro, pero estaba abierta a cualquier industria, preferiblemente no la financiera. ¿Por qué? Porque tenía en la cabeza que no me gustaba la financiera. Y casualmente, ya no me acuerdo por qué alguien que sabía que yo quería un rol de estrategia, me dijo, ay, o me escribieron por LinkedIn, ya no me acuerdo, pero me dijeron, hay un rol de estrategia en Banco Falabella. Ah, no, en Falabella. Entonces yo dije, pues chévere, pues uno conoce las tiendas, me parece chévere. Eso fue como la primera semana de enero de un año, del 18 creo. Y yo estaba otra vez con mi esposo, y yo le dije, súper Falabella, apenas estamos de viaje, apenas llegué de viaje, entonces voy a la entrevista. Y cuando yo escribí a confirmar la entrevista, ya me acuerdo de la historia bien, me pusieron listo, la dirección es calle 119. Y cuando vi la dirección, pues no era Falabella, era Banco Falabella. Entonces yo en ese momento le dije, pues, ¿yo para qué voy a ir? O sea, yo sé que a mí no me gusta trabajar en un banco, ¿yo para qué voy a perder el tiempo yo y le voy a hacer perder el tiempo al que me va a entrevistar? Y mi esposo me dijo, pero no pierdes nada. O sea, lo peor que puedes perder es 1 hora la entrevista y 1 hora de ida y regreso. No, no. Y si quieres cambiar de trabajo, que era mi objetivo, el típico propósito del año del 18, pues ve y no pierdes nada. Entonces dije, bueno, está bien. Un poco en contra de yo soy bien terca. Entonces dije, a ver, pero bueno, voy a hacer caso porque es el propósito y tengo que cumplirlo. Y fui y pues me pareció espectacular. Para gran parte, el que fue mi jefe, que fue el presidente del banco, él era muy bueno hablando y él me vendió esto y me dijo, mira, acá podemos hacer esto. Yo dije, bueno, pues, ¿por qué no? Entonces, por eso digo, y creo que ese sería otro que creo que más que alguien me lo haya dado, mi esposo siempre me empuja como, pero ¿qué pierdes? Yo soy muy cuadriculada. Entonces yo digo, pues, ¿para qué voy a ir? Pues no pierdes nada, ve. Y así fue que terminé el sector financiero. Me gustó un montón, muchísimo, muchísimo. Y pues claro, ya cuando estaba en el sector financiero, TransUnion no es banco, pero pues es datos y tengo el conocimiento financiero y tengo el conocimiento pues de lo que hacía antes con datos. Mi último rol en Falabella fue regional y este es regional, entonces al final fue como súper natural. Pero te digo, hoy si a mí me dijeran, no sé, de cualquier industria, pues creo que ya aprendí a no decir no de una, ir. Creo que esa es la otra, como no cerrarse mucho a nada. Ahí. Listo, muchísimas gracias. No sé si alguno tiene alguna pregunta, quiera. Sí. ¿Sientes que hay algo como que no hiciste en la universidad que te hubiera gustado hacer, como ahora que lo ves desde una perspectiva ya trabajando en TransUnion y con toda tu trayectoria? ¿O si hubo algo que te gustó demasiado que hiciste durante la universidad y tú dices como eso? Em,
Yo creo, a ver, que no hubiera hecho y que me gustara hacer. No, yo creo a uno, y en esas charlas siempre le dicen a uno cómo disfruten más. Yo era y fui siempre súper nerd, muy. Y a mí me encantaba estudiar, no lo hacía por nada, sino porque me gustaba. Y yo creo que nunca ni sufría ni nada, pero pues sí diría como, a veces como otra vez uno se deja tanto por la inercia, listo, el primer semestre, el segundo, el tercero y las materias, como que siento que de pronto otra vez la pausa, tomarme el momento de decir, esto es muy chévere, o sea, como disfrutarlo realmente más allá y los semestres pasan muy rápido, entonces ya uno tiene parciales y tiene no sé qué y el proyecto y bla, bla, bla. Entonces yo diría como, extraño tanto la universidad, no que no me gusta trabajar, pero extraño tanto la universidad, ese momento ser más consciente y disfrutar más allá si uno le gusta estudiar, si no le gusta estudiar, lo que sea, como ser consciente de lo chévere que es esta época y disfrutarla. Yo creo que yo salía de fiesta, trasnochaba, ya claramente eso no me da, trasnochaba jueves, viernes, salía el sábado, ahora digo en qué momento, esa es otra persona la que hacía eso, yo ya no. O sea, yo llego a mi casa, acuesto a los niños y me duermo, ya no me da la vida. Entonces yo creo que no en el hecho de disfrutar, de no estudiar, de no preocuparse, yo creo, y se los dice alguien que fue muy nerd, eso está bien, que porque yo lo disfrutaba, pero sí como tomarse un momento de respirar y decir, esto está muy chévere, o sea, quiero disfrutarlo. Y algo que hubiera hecho, yo te diría como en el otro lado, la segunda pregunta es, yo creo que en la universidad no me hizo falta hacer nada. De pronto un intercambio, pero yo estaba tan feliz acá que como que nunca le vi. Y si me preguntas ahorita, no siento que yo digo, ay, pues, si tengo la oportunidad, pues lo hubiera hecho, pero sí creo que hice todo. O sea, estudié, no estudié, salí, metí las clases diferentes. Yo creo que es como más tomarse un momento, darse cuenta que lo que uno está, y me pasan muchas etapas de mi vida, seguramente ahorita de mamá, cuando tenga a los hijos de 10 voy a pensar lo mismo de esta pero sí cada vez en la vida trato de ser un poquito más consciente de parar un segundo y decir, esto es muy chévere, o sea, por más que haya cosas difíciles y que no me gusten, pues debo como disfrutarlo más, realmente disfrutarlo más. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? María Alejandra, cuando yo estaba leyendo tu perfil me pareció muy chévere como las maestrías que habías hecho y quería preguntarte pues cómo fue tu proceso de aplicación porque a veces cuando escucho a la gente es como si eso fuese súper natural, pero ahora que yo ya me gradué, o sea, yo veo las aplicaciones y lo que piden y la experiencia y me parece que no es tan natural. Entonces, pues, ¿cómo fue el proceso de primero elegir la maestría que lo contaste un poquito, cómo pasaste la MPP al otro lado, pero también cómo, pues, porque la universidad, porque en Estados Unidos, porque no en otro lado y eso. Sí, a mí me pasó lo mismo en su momento. Entonces yo creo que, porque creo que el pensamiento fue más después del momento de lucidez de ya no quiero hacer un doctorado, como que yo me puse a ver qué era lo que yo quería y a mí me gustaba mucho. En ese momento la MBA no hacía parte de mis ideas, pero la maestría en políticas públicas y me puse a investigar y hablar con gente, con colombianos que estuvieran allá y ver qué hacían en los programas, porque al final tú lees algo, pero no es tan fácil de entender. Entonces yo creo que lo primero era entender muy bien qué hace el programa y la gente que se gradúa qué hace. Entonces, y ahí muy rápidamente me di cuenta que si yo quería una maestría en políticas públicas y para un MBA yo hubiera escogido lo mismo, ya después era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque me parecían programas muy estructurados, para mí, falta de mi cuadrícula, me parecía chévere. Estar más cerca a Colombia siempre me ha parecido chévere, yo pues, siempre he sido mega colombiana. Y después ya la mía fue un poquito el programa, después entonces la universidad. Y ahí me puse a mirar universidades y pues siempre están las típicas. Entonces me puse a investigar de cada programa, de qué hacían, de hablar. En MBA es súper común hacer esto y es ir a visitar las universidades. Entonces uno va y hace como el tour de las que te gustan y eso lo tienen súper montado. En las maestrías en políticas públicas no. Pero yo lo hice otra vez porque mi esposo estaba aplicando al MBA. Entonces él me dijo, ve y conoce. Y yo, bueno, está bien. Entonces, bueno, fui. Entonces, conocer los programas creo que es súper importante. Y una vez ya uno dice, bueno, voy a aplicar a tantas, a 3, a 4, a las que uno quiera. El proceso de aplicación es duro. Entonces, yo creo que ahí nosotros teníamos un Excel, literalmente,
con qué era lo que me pedía cada universidad, desde, me acuerdo, traducir las notas, y creo que hay algo súper importante y es tener alguien como que aplique al tiempo contigo para darse apoyo, porque es que es mucho. Y uno cree que es que eso va a fluir y va a ser, y no es tan fácil. Entonces, la postilla de las notas y que tocaba mandarlas, y el ensayo y no sé qué. Entonces, yo creo que ahí, y a mí, si me hubiera faltado algo en ese momento, le hubiera escrito a más gente que estuviera haciendo el programa, porque la gente cuando ya está estudiando allá es muy abierta a ayudarle a uno. Entonces, en el ensayo, ¿qué hago? Y yo creo que, sobre todo, lo que otra vez les digo, los que quieren MBA eso lo tienen súper estructurado, entonces uno le habla al colombiano que está allá y le manda el ensayo y qué te parece, pero siento que en políticas públicas no pasaba tanto. Entonces yo creo que el programa que sea, y ahorita hay tanta oferta de programas, pero siempre vas a encontrar a alguien o que le hizo algo parecido en otra universidad, entonces apoyarse mucho en la gente, y este es difícil, pero un poco disfrutar el proceso, porque es largo. Otra vez yo tenía un Excel con las fechas, porque si te pasa la fecha y si ya no hay nada de llamar, porfa, recíbanme, tener como tus prioridades, y las entrevistas otra vez, prepararlas, y eso le ayuda a uno mucho a los estudiantes. Yo te diría, es como hay tantos programas y hablar con mucha gente. Entonces, si tú hablas, por ejemplo, yo que la hice en Chicago, pues yo te puedo decir algo diferente al que la hizo, no sé, en UCLA, y ya no es tan natural, pero yo creo que hay una red, y la red de colombianos que se va a hacer maestrías afuera es muy abierta a ayudar en lo que sea, del programa que sea. Entonces yo creo que hacer uso de esa red es súper importante. Y ya después para la decisión, yo en ese momento, como era pues en PP, yo ya tenía rankeadas, hay diferentes versiones, ¿no? Hay una y es, yo tengo mis preferidas, y ahí pues si paso a mi preferida, ya, me voy para allá. O la otra es, voy a esperar a ver en cuáles me aceptan, y dependiendo de eso decido. Entonces yo ya la tenía como cuáles eran las que quería. Chicago siempre había sido mi preferida. Em, y, eh, pero yo pasé a la de Harvard, y mi abuelo me hizo dudar. Entonces mi abuelo me dijo, pero usted cómo le va a decir que no. Y dije, pero pues yo estoy segura, porque yo siento cuando yo hablé con la gente, con lo que yo quiero hacer, la universidad en general, pues siendo economista, pues para mí la Universidad de Chicago era como no voy a ir. Entonces me di el espacio el beneficio de la duda, volví a visitarlas, y después de visitarlas dije, no, me mantengo, ahí sí ya no cambio, ahí sí no cambio de opinión, me mantengo en Chicago. Entonces yo creo que, y nos fue bien porque casualmente mi esposo, su preferida era Chicago, pero sí, yo creo que es como un proceso, es otra vez como muy, y ellos lo tienen muy estructurado, y tener a alguien, una amiga, yo estaba aplicando al tiempo a MPP, pues porque yo estaba haciendo el MBA por su lado, las aplicaciones son muy diferentes, con otras personas que estaban aplicando al MPP, y tener como ese mini grupo de apoyo de, bueno, no se les olvide hacer esto, yo creo que eso es súper importante. Listo, gracias. Yo tengo otra pregunta para ti. ¿Alguna vez te quedó el sinsabor de no haber hecho el doctorado? ¿O no? ¿No? No, a mí me queda, no es un sinsabor, pero yo vengo a la universidad y me encanta, le estaba diciendo a Santiago, a mí el ambiente de la universidad me encanta. O sea, yo entro y me parece chévere, trabajar acá me parece una nota, em, pero el doctorado en sí no. Y yo creo, y Ana María lo sabe, que yo siempre se lo he agradecido como ese momento de duda, y que me hizo sentir muy mal. O sea, yo me acuerdo perfecto en su oficina, y yo le dije, ¿es que tú crees que yo no soy capaz? O sea, esto fue real. Ella no, ella era en ese momento, creo que la directora del CD. Y, pero no, creo que no me quedó el sinsabor, porque siento que, o sea, ahorita yo en el trabajo soy muy feliz. Siento que eso que yo quería, que era tener un impacto con algo de datos, lo he tenido en mi carrera. Entonces, no, a veces sí digo y veo como investigaciones, digo qué chévere y me meto a leer, pero no, digamos, no tengo el sinsabor de no haber hecho el doctorado. Menos mal. ¿Y cuál crees que es el impacto más grande que tiene tu trabajo hoy en día? Yo diría que, digamos que parte de nuestro logo en TransUnion, pues de nuestro eslogan es información para el bien. Em, y, y sí creo que todo el tema de cómo se usa la información que tenemos de las personas para que las entidades financieras puedan dar crédito a personas que sin esa información no se la darían, creo que es como un impacto muy grande. Entonces, hace poquito salió un estudio que por ahí si lo buscan en LinkedIn debe estar, de cómo si hay un pedazo de personas que estaban en mora,
que si yo les doy un crédito en ese momento, pues terminan siendo incluso mejores deudores que alguien que no estaba en mora en el primer momento. Y sin los datos, pues no podría saber eso. Entonces yo creo que para mí, lograr que con esos datos las empresas, sobre todo los bancos, den créditos a personas que sin esos datos no la darían, si lo único que tú ves es una persona que no está bancarizada, porque eso es como un loop infinito, ¿no? No me dan un crédito porque nunca ha estado bancarizado, pero como no está bancarizado, entonces no me dan, o sea, romper, lograr tener que la información que nosotros tenemos, las empresas la usen para romper ese círculo vicioso, creo que es como el impacto más tangible que veo ahorita. Listo, muchísimas gracias. No, Yo creo que sí. una pregunta. Sí. María Alejandra, ¿tú volverías a estudiar economía? Lo pregunto porque, digamos, a veces muchas personas que estudiamos economía sentimos como vimos un montón de cosas que no usamos en el trabajo. Varios de los que están acá ya están acercándose, digamos, a salir al trabajo, entonces empiezan las preguntas de, ¿será que yo me voy a conseguir un trabajo donde voy a resolver un lagrangiano? ¿Será que yo me voy a... Tal cual, fíjese, se le había olvidado el lagrangiano. Eh, Después de, digamos, yo creo que al final de la carrera siempre hay este momento de cuando yo ya, digamos, aterrice en ese trabajo chévere que disfruto, así no sea, pues, mejor dicho, apasionante en todas y cada una de sus facetas, ¿será que yo me voy a volver a mirar atrás y voy a decir, debía haber hecho otro pregrado? ¿Tú cómo ves eso? No, yo definitivamente volvería a estudiar economía y en los Andes toda la vida. Yo creo que es una carrera que el alcance es demasiado y por eso me parece chévere esta charla, dije que sí, porque siento que cuando uno está, sobre todo otra vez en economía y en los Andes, uno piensa pues que esto es como investigación y yo qué voy a hacer y dónde a trabajar, y creo que el scope de un economista de los Andes es tan amplio que la volvería a estudiar. Y creo que, de hecho, ser economista acá es lo que me ha permitido saltar tanto y tener mis 3 vidas laborales, y que me haya ido bien y que las disfrute. Entonces, yo lo volvería a hacer, y por eso les decía, como investiguen mucho. O sea, no se centren en que nos... Y es todo por modas, ¿no? No sé ahorita cuál será la moda. Pues la mía era más fácil porque pues era una asistente de investigación, pues se va a hacer. Y de hecho, mi primer trabajo en FEDesarrollo fue porque el novio de una amiga tenía ese rol en FEDesarrollo, se iba a ir a otro trabajo y me dijo, oye, tú que estudias economía en los Andes, ¿no te parece chévere? Y yo, pues bueno, voy. Pero la verdad es que de pronto yo si hubiera hecho de tu pregunta, que hubiera hecho de pronto diferente, desde el principio, como abrir todo el abanico de opciones. O sea, un economista de los Andes puede de verdad hacer de todo. No sé si saben que es mi mejor amiga de la universidad. La country manager de IKEA acá en Colombia, fue mi mejor amiga de la universidad. Y ella era, si un día la pueden traer, de las economistas que decía yo, ¿y yo por qué estoy? O sea, a mí la economía como que no, no tanto. Y ella desde el principio ya, digamos, se fue en roles mucho más que uno piensa en la cabeza, que son más de administrador de empresas. Le ha ido súper bien, trabajó en Falabella, hizo un MBA en Colombia y fue la que trajo IKEA ahorita, a Colombia. Em, entonces yo creo que también tengo a otra de mis amigas que trabaja en el Banco Mundial. O sea, el espectro es tan amplio, que creo que pocas carreras le dan a uno esa amplitud y al mismo tiempo, o sea, ese scope tan amplio, al mismo tiempo ese pensamiento tan estructurado, que es una muy buena combinación para lo que uno quiera hacer. Entonces yo volvería a estudiar toda mi vida economía en los Andes, además de que pasé muy rico, pero sí creo que es demasiado amplio lo que uno quiere hacer y por eso les recomiendo, miren muchas opciones de empresas, de roles, de cosas que les pueden gustar. Ahora que todo lo de datos, no porque trabajé yo en datos, pero ahora hay tantas cosas que se pueden hacer con datos, con inteligencia artificial, que seguramente hace, no sé, 15 años que nos graduamos no estaban así, que sí, volvería por más que no me acordaba del lagrangiano. Y de hecho esa clase que se llamaba matemáticas discretas, que no, esa sí es peor, porque yo sé que esa, yo no sé si todavía la tienen que ver, es que esa sí era, o sea, eso sí era una clase que yo, y a mí me encantaba porque a mí me gustaban los números, una clase de supuestos y entonces si esto, entonces esto, es una cosa muy rara. Y Estamos compensando problemas, ¿sí? Que es como la versión de matemática estructural, pero para economistas. bueno, pero no, o sea, de verdad yo creo que, lo volvería a hacer. Y miren, es una mezcla muy, 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 muy chévere porque hay carreras que tienen un scope muy amplio, pero la estructura mental no es tan profunda.
y yo creo que a uno para ser exitoso en el mercado laboral, no digo que las otras carreras no, pero yo creo que uno está muy bien preparado cuando es economista acá, porque tiene la mezcla de dos cosas, el alcance de todo lo que uno puede hacer y la profundidad de la estructura mental para hacerlo. Listo, yo creo que eso sería todo. Sí, muchísimas gracias. Sí. Muy chévere la Cualquier conversación. cosa, me cuentan lo que necesiten, de verdad, sin pena. A mí me encanta, como se dieron cuenta, hablar. Lo que necesiten y disfruten. Chévere. Gracias. Volver. No,